Bien, amores, estamos grabando. Decime, gorda, ¿qué pregunta? 16 de todas las dos. Sí, ¿Dónde se origina la porción lumbar del diafragma? bien, Yo puse, se forman los ligamentos arqueados medial y lateral en las 3 vértebras lumbares superiores. perfecto. En realidad, la respuesta más precisa sería en los fascículos derecho e izquierdo, que tienen su inserción a nivel de del L1 a L3, todas las primeras letras lumbares, como dijiste. Pero perfecto también el tema de los ligamentos arqueados, medial y lateral. Bueno, a ver otra. ¿Cuál es la extensión del ligamento arqueado lateral? Ujú. Se extiende en la apófisis transversa de L1 hasta la costilla número 12. Perfecto. O sea, ¿de dónde a dónde va? Es la pregunta esa. ¿Cómo? Claro, cuando decimos la extensión, en ese caso de ligamentos, tenemos preguntando de dónde a dónde va, cuál es el origen y hacia dónde va. Y bien, como dijiste, desde la apófisis transversa de L1 hacia la costilla número 12. Ah, Bien, chicos, ¿alguna otra duda? espera. ¿Alcanzaron a escuchar todo el material hasta lo último que fue el último PowerPoint narrado de cardíaco? Sí. Bárbaro. De corazón. A ver, ¿qué es de corazón? No, de aparato respiratorio. Ok. La número 12. ¿Cuál es la unidad estructural del intercambio gaseoso? ¿Cómo se llama este proceso? El alveolo y el proceso se llama hematosis. Y la unidad funcional a nivel de lo que es el pulmón, ¿sí? Teníamos los segmentos broncopulmonares y la unidad de intercambio gaseoso es el alveolo. ¿Sí? Y ahí se produce este intercambio gaseoso, se llama hematosis. Tenemos hematosis a nivel del alveolo y a nivel del capilar. A nivel del alveolo, cuando hablamos de pulmón, donde la sangre se oxigena y el dióxido de carbono se elimina, y la hematosis a nivel del capilar en el intersticio, ¿sí? En realidad en el parénquima de los tejidos, donde la sangre se vuelve carboxigenada, ¿sí? Porque se le está entregando el oxígeno hacia las células. Profe, también de respiratorio cuando pregunta a la segmentación del árbol bronquial. A mí la segmentación del árbol bronquial, que me sepan decir cada uno de los segmentos broncopulmonares, no, pero sí que me sepan decir qué pasa, ¿sí? En qué se transforma el bronquio principal derecho, ¿sí? En bronquiolobular en broncocementario, ¿sí? Bronquiolo terminal, respiratorio, y finalmente alveolo. Esa es la segmentación que a mí me interesa que ustedes sepan. Lo demás yo se los comento, se los muestro, pero no les voy a, díganme cómo se llaman los 10 segmentos broncopulmonares del lado derecho y del lado izquierdo.
Ah, la 19, profe, que ayer la habíamos hablado, pero no entendí. Dale. ¿Cuáles son las diferentes formas en que los cartílagos articulan con las costillas y el esternón? Perfecto. Entonces vamos a ver, eso tiene que ver con la forma también en que están articulando las costillas, ¿sí? Los cartílagos pueden estar articulando de forma directa, que va a ser el caso de los primeros 7. O sea, ustedes saben, cuando vemos el esternón, lo estamos viendo en sus bordes laterales, vemos que teníamos lo que se llamaban escotadoras costales, y tenemos 7 de esas escotadoras costales, ¿bien? Pero ahora, cartílagos tenemos más de 7, entonces va a haber una diferencia entre que los primeros 7 se pueden articular directamente. El cartílago 8, 9 y 10 lo que hacen es unirse al cartílago anterior. El cartílago 8 se pega al borde inferior del cartílago número 7, el cartílago número 9 se pega al borde inferior del cartílago número 8, el cartílago número 10 se pega al borde inferior del cartílago número 9. ¿Sí? Es lo mismo que yo te dijera, por ejemplo, yo estoy agarrada a la pared, ¿bien? Entonces yo soy la que tengo contacto con la pared, pero a vos te doy una mano para que vos también puedas colgar de la misma pared, pero vos es indirecta, vos estás llegando hacia la pared o estar unido a esto a través mío. Entonces, los primeros 7 se unen directamente, 8, 9, 10 se unen uniéndose al cartílago superior. Y cuando hablamos de 11 y 12, esos cartílagos están en el bordecito de las costillas, no tocan absolutamente nada y no se relacionan con el esternón. Por eso las costillas número 11 y 12 son las que llamamos costillas flotantes. Y ahí viene que le digamos a las costillas número 8, 9 y 10, costillas falsas, mientras que de la 1 a la 7 son las verdaderas. ¿Verdaderas por qué? Porque son las que tienen inserción directa al esternón. Está bien. Ya recoté la pregunta. Jenny, ¿una pregunta? Sí, profe, una pregunta. Acá en sistema linfático dice, ¿por qué es necesario que el sistema cardiovascular y el sistema linfático trabajen en conjunto? Nosotros vemos que, acuérdense de cuál era la dirección de drenaje del sistema linfático. El sistema linfático iba a ir desde el intersticio hacia el retorno venoso. ¿Bien? Entonces, trabajan en conjunto porque tanto el sistema circulatorio, cuando lo estamos hablando de los vasos sanguíneos, como el sistema linfático, se retroalimentan uno al otro. ¿Por qué hablamos de retroalimentación? Desde el sistema circulatorio vascular está llegando todo lo que es, ¿sí?, nutrientes, oxígeno y demás hacia el intersticio, donde cierta parte de eso van a ser recibidos por las células y cierta parte va a ser sobrante y por determinados motivos no puede volver a la circulación sanguínea normal. No solamente eso, sino que además en el intersticio también se está acumulando un montón de los productos de desechos celulares. Algunos de ellos vuelven a la sangre y otros se quedan en el intersticio. Entonces, si nosotros no tuviéramos este sistema de drenaje del desborde del líquido tisular sobrante, tendríamos un problema, es lo que hablamos de edematización, o sea, una acumulación de líquido en esa parte que no es normal. Entonces, el sistema linfático, todo eso que es sobrante, que viene de la circulación sanguínea y del aporte de las células, lo lleva, lo va a filtrar por todos lados, por todo lo que hemos visto del camino, los plexos linfáticos, vasos, los nodos linfáticos interpuestos, hasta los troncos, y terminan en esas dos grandes desembocaduras que son el conducto torácico y la gran vena linfática. ¿Dónde drena esos dos puntos terminales? En el ángulo venoso de la yugular interna y la subclavia, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿bien? Entonces, trabajan en conjunto porque si no, no tendríamos forma, primero, no estaría llegando los nutrientes y no tengo forma de llevarme nada, ¿sí? Necesito que estén comunicados. Uno es donde está llegando el aporte y el otro que me está drenando lo que me sobra. Yo siempre le doy el ejemplo de el tema de la bañadera o de la pileta que uno tiene. Yo puedo poner una manguera que estoy llenando de agua la pileta y tengo también una rejilla que cuando yo me olvido la manguera puesta,
hace que toda el agua que sobre pase por ahí y vuelva a la cañería, ¿sí? Entonces, en este caso, la manguera, ¿quién sería? El sistema cardiovascular, ¿sí? El aporte sanguíneo y demás. ¿Y qué sería esta rendilla que me está llevando todo el drenaje de lo extra? El sistema linfático. Entonces, fíjense que ahí trabajan en conjunto. Si yo no tengo agua, no necesitaría un sistema de desborde porque nunca llegaría hasta ahí, ¿no? Y si no tengo un sistema de desborde, se me inunda la casa porque no tengo forma de que se me retorne esto a la cloaca. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta? ¿Cuáles son las dos clasificaciones que se utilizan aplicadas a las costillas? ¿Típicas y atípicas? Esa es una de las clasificaciones, y la otra es la que habíamos hablado hace un ratito, la clasificación en costillas verdaderas, falsas y flotantes. Cuando hablamos de clasificación de costillas, según su inserción al esternón, las clasificamos en verdaderas, falsas y flotantes. Cuando hablamos de las costillas, según su clasificación de sus características, y agrupamos unas cuantas que reúnen características en común, estamos hablando de clasificaciones en típicas y atípicas. Aquellas que reúnen la mayor características en común son las típicas, ¿bien? Que yo describo una y describo a todo el grupo. Mientras que las que no entran en esa clasificación, porque tienen ciertas características que me las desvían de la norma, las voy a clasificar como atípicas, ¿sí? Entonces esas son las dos formas en las cuales yo puedo dividir a mis costillas. Profe, después acá en tórax hay una pregunta que dice cómo están delimitadas y otra que me pregunta cuáles son los límites. O sea, de alguna forma es lo mismo, ¿o no? Cuando hablamos a grandes rasgos, ¿sí? De delimitación y no de límites, estamos diciendo, bueno, Sí. yo tengo el tronco, ¿sí? ¿Qué es tórax, qué es abdomen, qué es pelvis? Entonces ahí usamos esas dos líneas imaginarias. La que va a pasar por la base del cuello y por la apófisis sifoides. Entonces, entre la base del cuello y la apófisis sifoides, lo que me queda limitado es la región torácica, ¿sí? Después, cuando hablamos de los límites del tórax, ahí decimos límite anterior, límite posterior, superior, inferior, ¿sí? Laterales. Listo. Otra forma de delimitar tórax es decirme, el tórax es la región comprendida entre el cuello y el abdomen. Exactamente lo mismo. Esos son los límites. No, esa es la delimitación. O sea, ¿dónde está? ¿Sí? A grandes rasgos, ¿bien? Yo te puedo decir, si yo digo, delimita dónde vivís, te digo, bueno, yo vivo en Flores. Ahora, si yo te digo los límites, bueno, vivo en Flores en tal dirección entre esta y esta calle. ¿Sí? Entonces ahí te estoy dando las referencias más cercanas. En lo otro te cerqué hacia una región en particular. ¿Sí? ¿En qué de todos los barrios vivo? Flores. ¿Bien? Y los límites ya estamos yendo más a profundidad. Entonces, aplicado esto al tórax, cuando hablamos de delimitar la región torácica, estamos separando qué es tórax cuando hablamos del tronco y en referencia al cuerpo general. Entonces decimos que es la región comprendida entre el cuello y el abdomen. ¿Cómo demarcamos eso? Trazamos dos líneas imaginarias. Una que va a ir por el borde, ¿sí? Del cuello, a nivel de lo que serían los hombros, y otra que pasaba justamente por apófisis sifoides. Ahora, cuando hablamos límites del tórax, ¿sí? Estamos hablando límite anterior, tenemos, ¿sí? El esternón y las costillas. Límite posterior, la columna torácica, ¿sí? Límite superior, la membrana suprapleral. Límite inferior, tenemos el diafragma. Y hacia los laterales, obviamente, todo lo que son las costillas. El mediastino es un espacio, ¿no? Es como la caja torácica, así es un espacio, no es una membrana tejido conectivo. No, amor, el mediastino es un espacio virtual. ¿Sí? En realidad el mediastino
no existe como algo muy delimitado. Las delimitaciones las ponemos arbitrariamente nosotros, es lo que yo les comentaba además. Por ejemplo, yo les di la división de mediastinos según los autores más modernos. Los cirujanos utilizan una división de mediastino que según Gali, que es diferente a la que vimos nosotros, ¿bien? Y estamos delimitando ese espacio al que no podemos incluir dentro de las cavidades pleurales. Entonces, todo lo que está por fuera de eso, ¿sí? Todo lo que no es pulmón es mediastino cuando hablamos del tórax, ¿sí? Esa región central móvil, ¿sí? Que está en el medio de la cavidad torácica. Es un espacio virtual. Sí, Jenny, decime. Profe, sí, otra pregunta respecto al timo. Dice, ¿cuál es su función y qué sucede en la edad adulta? No sé si tenía entendido que desaparece, pero después creo que no. No desaparece por completo, decimos que involuciona ese tejido graso, ¿sí? Si desaparecía por completo, quería decir que yo no tengo timo, y eso no sería cierto. Yo tengo el timo, pero si me lo comparás con el timo que tiene una persona de menos de 8 años, ¿sí? El tamaño de mi timo y el tamaño de esa persona van a ser diferentes. El de las criaturas está mucho más a nivel glandular y el mío está más involucionado. ¿Por qué decimos que no desaparece? Porque nosotros lo vemos, ¿sí? Adquiere otro tipo de configuración. En los adultos tiene una configuración cuadrilátera, mientras que en los niños es más triangular, ¿sí? Y ocupa mayor espacio. Pero, por ejemplo, si decimos que no existe para nada, hay muchas veces que hay patologías a nivel de timo en los adultos. A veces está asociada a una hiperplasia del timo cuando, por ejemplo, hacemos irradiación por radioterapia a nivel del tórax, ¿sí? Entonces vemos que hay un crecimiento. Si no existiera, no nos preocuparía absolutamente nada que eso. Entonces decimos que el timo está involucionado. ¿Qué estamos hablando que involuciona? Se convierte en tejido graso, pero sigue estando en proporción menor tamaño y más reducido que en la infancia. Y en cuanto a las funciones, ¿sí? El timo pertenece a lo que es uno de los órganos linfáticos, ¿sí? Va a madurar unos linfocitos, que son células del sistema inmune, que se llaman linfocitos T, o timocitos, bien buchona anatomía, ¿bien? Y también tiene secreción hormonal, como por ejemplo citocina. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe, sí, gracias. Buenísimo. Sí, perfecto. ¿Los linfocitos se producen en el tejido linfoide? ¿Cómo, amor? ¿Los linfocitos? Sí, en el tejido linfoide. En el timo, sí. No en todo el tejido linfoide, ¿sí? Hay ciertos, ¿sí? En el vaso, en el timo, ¿bien? Después hay ciertos lugares donde hablamos del tejido linfoide, por ejemplo el tejido linfoide que está incluido a nivel de las amígdalas o en los nódulos, que esos no son productores de esas células. Pero los ganglios linfáticos sí producen eso. Y los maduran, sobre todo. Ah, ok. Y y forman los leucocitos. Claro, los leucocitos son, en grandes rasgos, cuando dice leucocito estamos hablando de todas las células, ¿sí? Inmunitarias. O sea, el leucocito sería un monocito, un macrófago, un linfocito T, un linfocito B, ¿sí? Una célula NK, ¿sí? Son todas células de respuesta inmunitaria, los glóbulos blancos que estamos diciendo, ¿sí? Sí. Para esos tipos, cada uno de ellos cumple funciones diferentes. Cuando uno dice que los maduran a los linfocitos, tiene que ver porque tenemos dos tipos de respuestas inmunitarias. Una que es la respuesta inmunitaria adquirida y la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata es la que tenemos al momento de nacer y es completamente específica y donde entra todo el tipo de información. Cuando hablamos de la respuesta inmune adquirida, para eso entran otro tipo de células que ahí serían los linfocitos, justamente los T y los B, que tardan un poquito más porque son más específicos en sus reacciones, ¿sí? Los linfocitos T tenemos dos tipos, los que son los cooperadores y los que son los citotóxicos. Los cooperadores me van a activar otras células, y los citotóxicos directamente matan, ¿sí? Y matan a aquellas células que identifican como afectadas. Mientras que los linfocitos B
son los que generan los anticuerpos que son específicos a un antígeno o a un agente lesivo en particular. Entonces, cuando decimos que son indiferenciados, ¿sí? O todavía son, yo le digo inocentes porque me sale del inglés que se dice naive, quiere decir que todavía no le llegó esa respuesta del antígeno, o sea, de este agresor externo que le diga, che, diferenciate para esto y aprendí a pelearle a esto en particular. Yo hago las analogías como si fueran los soldaditos, ¿sí? Yo entonces te entreno a vos a poder pegarle a los pandas, por ejemplo. Entonces vos ahora sos un cachetador de pandas. Ahora, si viene, por ejemplo, un pato, no sabes pelearle a un pato, necesitas que te enseñe a trabajar eso. Entonces, ese tipo de maduración, donde estos linfocitos toman en contacto con ese antígeno y se produce la segregación a una célula particular que va a realizar esa función específica, se llama lo que es maduración, ¿sí? Y eso se da en los ganglios. Fíjense que habíamos dicho que los ganglios son justamente filtros. Estos grandes filtros, ¿sí? Me están acumulando esos antígenos, esas sustancias que el sistema inmunitario las va a ver y va a saber si tengo que reaccionar o no tengo que reaccionar. Por eso, ¿qué pasa cuando tenemos, ¿sí? Inflamación de las amígdalas, ¿sí? Esos tejidos linfoides? Se me inflaman acá los ganglios porque detectan que hay algo exógeno, ¿sí? O algo que me está haciendo reaccionar inmunitariamente. ¿Tengo? No, bueno. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo se forman las cúpulas diafragmáticas? Bien. Las cúpulas diafragmáticas están formadas por la porción costal, ¿sí? Muscular del diafragma. ¿Sí? Se forman esas inserciones que tiene la porción costal del diafragma en las últimas 6 costillas. Si a uno le interesa todo lo que hablamos recién de lo que es sistema inmunitario y demás, cuando tengan tiempo, aprovechen que en el canal de YouTube donde estoy subiendo todas las cosas, yo doy inmunología en laboratorio. Así que si a uno le interesa todo ese tema, se pueden chusmear los videitos de eso, ¿sí? Por lo menos creo que lo que es respuesta inflamatoria está bueno que lo vean porque es algo que nos sirve un montonazo. Y no tenemos inmuno en rayos, ¿sí? Pero está bueno eso. Profe, a mí lo que no me quedó claro de corazón es las cavidades que comunica la válvula tricúspide. Bien. Yo siempre les digo, para que se acuerden, si es una regla mnemotécnica así, es 3 y 2. 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. La válvula tricúspide me está comunicando la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Y por qué le digo 3 y 2? Y que se lo acuerden para que de esa manera también recuerden el lado derecho con respecto a los pulmones, 3 lóbulos, con el lado izquierdo 2 lóbulos. Y cuando hablamos de corazón, válvula tricúspide, válvula bicúspide. Tricúspide del lado derecho, bicúspide del lado izquierdo. ¿Sí? Entre las cavidades cardíacas, entre aurículas y ventrículos, existe un orificio que se llama aurículo ventricular. Como yo necesito que en el corazón la sangre tenga una dirección unidireccional, ¿sí? Yo quiero que vaya de la aurícula al ventrículo y que no me retroceda, ¿sí? No me retroceda, entonces tengo que tener interpuesto algo en el medio que me evita que eso se vuelva. ¿Qué es lo que tengo interpuesto en los orificios aurículos ventriculares? Estas válvulas, ¿sí? Válvulas, imagínense que son unas compuertas, que quiere decir paso en dirección hacia abajo, en dirección hacia el ventrículo. Cuando quiero volver acá, la válvula se cierra y no permite que vuelva, ¿sí? Entonces, en este espacio comunicante, el orificio auriculoventricular derecho, ¿qué tengo? La válvula tricúspide. Y del lado izquierdo, en el orificio auriculoventricular izquierdo, voy a tener a la válvula mitral, o también llamada bicúspide. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Jenny, decime. Profe, tenía 2 preguntas respecto a las anatomía mamaria. Una es qué estructura atraviesa el pezón y la otra es cómo el drenaje linfático de la mama y su importancia. Bien. Las estructuras que atraviesan el pezón son esas desembocaduras de los conductos galactóforos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los conductos galactóforos serán los que van a recibir la leche, que es la producción biológica, o sea, el objetivo biológico que tiene la mama en cuanto a la funcionalidad?
Y cuando hablamos de la importancia del drenaje linfático, es que el drenaje linfático en la mama está distribuido de una forma bastante desigual. Vamos a ver que el 75% de toda la linfa de la mama va a drenar en la cadena ganglionar axilar, ¿bien? ¿Y cuál es la relevancia clínica de eso? Es que, de vuelta, si entendemos cuál es la importancia del sistema linfático y también esa relación que tenía con la parte inmunitaria. El sistema linfático es un gran filtro, entonces cualquier cualquier bichito, para que lo vean de esa manera, o cualquier alteración que yo pueda tener en el parénquima mamario normal, me va a filtrar por ahí hacia dónde. Tengo un 75% de chances de que si hay algo mal lo encuentre en este lado. Por eso es tan importante uno biopsia los ganglios axilares, incluso en lo que son las adquisiciones y los estudios de radiografía, el par radiológico cuando hacemos mamografía va a ser la craneocaudal, ¿sí? Que de esta manera, y la medio oblicuolateral, en la cual estamos incluyendo esta cola de Spencer y cola axilar, y esa cadena ganglionar axilar. ¿Bien? De la relevancia clínica es su relación con lo que es el sistema linfático. Y como el 75% está yendo ahí, tengo posibilidad de encontrar cualquier cosa que tenga patología en la mama, lo puedo encontrar ahí. Y va a ser el primer lugar donde si tengo cáncer, por ejemplo, voy a encontrar una metástasis. ¿Bien? Entonces puedo estadificar y ver cómo está evolucionando esa paciente. Muy bien, gracias, profe. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Profe, el trabajo práctico que dejó sobre las articulaciones, ese la podemos entregar todavía porque yo lo había hecho, pero me olvidé de entregarlo. Sí, amor, ¿Lo mientras puedo que me entreguen antes de la fecha del examen no hay problema. Ya en el momento Bueno. del examen ya ahí no hay chance. Ah, bueno, entonces ahora te lo puedo mandar. Sí, amor. Bueno, gracias. Bien. Sí, La derribación del diafragma sí. está dividida entre superficie torácica, abdominal y borde costales. Ujú. La superficie torácica Sí, está irrigada por la arteria pericardio frénico, músculo frénico y arteria frénico superior. ¿Esas sí, vienen de la rama de la aorta torácica y abdominal sí, o vienen de otra? sí. Ok. Vienen de ahí. No entendía el power por eso. Claro, yo fíjate, no, a ustedes les dejé en la segunda parte, porque yo se les había dado de una manera, después le agregué otras diapositivas donde se veía como si fuera cuadro sinóptico, o sea, con la referencia de flechitas. ¿Esas se las dejé o no se las incluí? No, no están, profe. Digo que no. Dame un segundo. No. Esperen que chusmeo, que busco el power y se los comparto acá en la compu en la pantalla. Si nos quedamos sin tiempo, chicos, que se corta el Zoom, ténganme paciencia que ahora yo enseguida armo otra reunión y se las paso a los grupos de WhatsApp, ¿sí? Dale. Chopa me está diciendo que nos quedan 5 minutos. Bueno. Entonces, anatomía 2, esto es tórax 2. Profe, ¿los bronquios ¿Sí? están constituidos por fibrocartílago también? Sí, amor. Bien, chicos, mientras va viendo esto, ¿alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta. Los elevadores de costal, De las costillas. los músculos intercostal, interno y externo, en la inspiración también los elevan a las costillas. Sí. ¿Entra también como elevador ese músculo?
No, una cosa es la definición en los nombres y otra cosa en lo que es la acción que están haciendo, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de los elevadores costales, es el nombre de esos grupos muscular propios, los que están en la región posterior, ¿sí? Que son elevadores costales largos y cortos. Los intercostales son otros, ¿sí? Que eleven las costillas o las ayudan a descender es la acción que están haciendo, ¿sí? En estos, como los anatomistas no tienen mucha imaginación, fueron los primeros que encontraron y dijeron, estos se elevan las costillas. Bueno, les ponemos elevadores costales. Después había otros más que también elevan las costillas y tuvieron que poner otros nombres. Bien, pero esos fueron los que se llevaron justamente el nombre con la acción. Claro, pero los intercostales, en la función que cumplen, ¿también lo elevan? Sí, depende de los intercostales, cuáles de los que estamos hablando, ¿sí? Digamos, Los intercostales. Interno y externo tengo un poco. Ujú. ¿Puede ser? Sí, amor. Después otra, profe, ¿qué venas desembocan en la aurícula derecha? Vena cava superior e inferior. ¿Y el seno coronario? En la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Perfecto. Dale, amor. A ver, déme un segundo. Ahí está. Bien, denme una pregunta más y ahora cuando se retoma el video les pongo el power sobre la irrigación de diafragma. Profe, ¿cuáles son los temas que más o menos van a entrar en el examen? Todos los temas que estuvimos viendo, desde tórax 1 hasta corazón. No, terminamos con irrigación de corazón. ¿Y columna? Columna no entra, ¿sí? Tampoco entra la parte de articulaciones, por eso tienen el trabajo práctico. Respiratorio sí. Sí, respiratorio sí. Tenemos, en cuanto a los PowerPoints, tórax 1, tórax 2, mediastino, anatomía mamaria, sistema linfático, respiratorio, o sea, aparato respiratorio, y corazón y grandes vasos. Gracias. Bueno, chicos, ahí se cierra esta, nos queda menos de un minuto. Estén atentos a los grupos de WhatsApp, que ahora ya enseguida les paso la invitación para el siguiente Zoom. Listo.